Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Más bien espero que muy bien. Este... mm, Pues vamos a leer algunas noticias de... eh, este... Vamos a ver algunas noticias de hoy. Este... Chihuahua. Vamos a ver. Pam. Sale pues, a ver. Dícese... Alonso Ancira ofrece $2 millones y entrega pasaporte para llevar proceso en libertad. 2 millones, órale. López Obrador supera la COVID tras convalecer casi 2 semanas. Pues el presidente ya reapareció y parece ser que dio negativo a COVID-19. Pues ahora sí que se cuide y esperemos que pues que no vuelva a resurgir otro contagio, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Que eh, Estados Unidos enfrentará autoritarismo de China y Rusia. Biden se acabó el sometimiento, dice. Ahorita vamos a hablar de eso, de la rusofobia sobre todo. Eh, Está interesante ese fenómeno social. Eh, Johnson y Johnson pide autorización en Estados Unidos para vacunar contra COVID. Tras la salida de Jeff Bezos como CEO de Amazon, Mark Zuckerberg queda como el último hombre en pie entre los fundadores de los gigantes tecnológicos. Pues se salió el cuate de la empresa de Amazon. Eh, entonces, bueno, pues es una
Una cosa ahí media rara. Eh, em, oh, qué caray. Para papá, para papá, para papá. Ah, mm, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, Cero contagios de COVID-19 en México hasta octubre del 2022. Eh, bueno, es una predicción. Evacúan a 500 personas por fuga de gas, por toma clandestina en San Martín, Texmelucan. Ya hubo un incendio, una tragedia ahí hace varios años. Bueno, todo parece que la gente no entiende. Eh, Histórico decomisan 800 kilos de cocaína valuada en 11 millones de dólares. Órale, ¿qué les parece, no? En Tlalpan. Confirman violencia política en redes sociales contra Lili Telles. Bueno, Choapa en Veracruz. Edil oaxaqueño armó baile de más de 400 personas se contagiaron. Y más de 400 personas se contagiaron. Eh, bueno, este, Joe Biden creo que salió a decir su primer discurso, eh, pues abiertamente sí, de política internacional, y hablar de temas internacionales como Rusia y como China, obviamente. Eh, es toda una cuestión, obviamente yo no soy experto, pero eh, yo no soy experto, ¿verdad? Pero pues yo me acuerdo que por ejemplo, George Bush, este, tuvo un acercamiento con el hoy presidente Vladimir Putin de Rusia. Incluso, bueno, yo estaba viendo un documental donde incluso el presidente ruso vino a Estados Unidos y, eh, pues, tuvo ahí un evento, ¿no? Cantó y todo eso, ¿no?
George Bush dijo que era una buena persona y bla bla bla. Obviamente después de George Bush pues vino Obama, cosa muy diferente. Obama trataba a Vladimir Putin pues ya muy con mucha distancia, ¿no? Ya con mucha pues un poquito de recelo se puede decir. Después viene Donald Trump, que Donald Trump se reunió con él en Finlandia en una cumbre, y por ahí se dieron un regalito, ¿no? Creo que le dieron el presidente ruso le dio un balón de fútbol. Eh, entonces, no sé, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, el, la famosa noticia que nunca se comprobó, bueno, hasta ahorita no se ha comprobado, que la supuesta injerencia rusa en Estados Unidos, este, porque en ese entonces había ganado Donald Trump, entonces ahí se dio una noticia eh, entonces esa noticia que pues supuestamente eh, fue un escandalazo, ¿no? En ese entonces, supuestamente Donald Trump se había aliado con Rusia para hackear las elecciones. Y ya después se dijo que cuando iban a ver las elecciones en México, que si también iban a hackear las elecciones en México, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una nota, pues ahí media rara. Total que ya hace como 4 años, casi ponían a Rusia como quien ponía y quitaba a los presidentes a voluntad, pues. Perdón, aquí hay unos pollitos, a ver si no se escucha mucho el ruido de los pollos. Entonces, desafortunadamente para muchos demócratas, hasta ahorita, pues, por cierto, o sea, ya no se supo nada de eso, o sea, se supone que las agencias norteamericanas no quisieron ya investigar la situación, como que el FBI como que ya no quería hurgar mucho ahí, este, eh, eh, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, oh, qué caray. Ah, si no mal recuerdo,
Am, eh, por ejemplo, dice Joe Biden, dice su hijo Hunter y un email de Ucrania, las claves de la sorpresa de octubre de Trump. Mm, digo, es un entramado de política. Dice, hackers rusos habrían atacado empresa ucraniana en la que trabajó hijo de Biden. Ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que Trump como que eh, pues ahí lo estaba indagando un poquito porque los hijos de Biden, o uno de sus hijos, pues tenía nexos o no sé, trabajaba en una empresa ucraniana. Este, son de esos cosas que pasan en Estados Unidos, de esas, eh, pues, eh, dice, la Fiscalía ucraniana investiga la empresa en la que trabajó hijo de Biden. Son de esos escándalos de la política norteamericana. Eh, entonces, eh, los demócratas, bueno, pues pues fíjense que sí sería bueno que aclararan esa cuestión, ¿no? Porque pues ellos estaban muy tercos con que Trump se había aliado con Rusia, este, en una injerencia, ¿no? Pues hasta ahorita no ha habido pruebas de ello o cosa por el estilo. Este, digo, son muchas cosas, ¿no? Esto, a mí me interesa ver, por ejemplo, en esta situación, cómo se comportan los republicanos versus los demócratas con respecto a Rusia, ¿no? Por ejemplo, que es un tema bastante amplio. Parece ser que la Guerra Fría empieza con esto de la Segunda Guerra Mundial, o el término de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí pues se desencadena, ¿no? Es que ese es el problema, o sea, ese tipo de cosas lo que desencadena. Una lucha de armamento que desde hace 70 años, pues gracias a estas fobias, ¿verdad? Gracias a a estos miedos, a estas noticias falsas, pues ha desencadenado que pues el mundo esté pendiendo de un hilo. Se han desarrollado cantidad de armas con el único objetivo de intimidar, de ver quién es más fuerte, y básicamente mm, es poco probable que se usen, y ojalá y nunca se usen, ¿verdad? Pero es poco probable, pero la cuestión es que eh, gracias a estas noticias sin fundamento, se pueden desencadenar cuestiones muy severas, muy
los rusos dicen, no, pues nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio, nuestros recursos. Desafortunadamente Estados Unidos es un país donde pues eh, pues le gusta tener a su modo a todo el mundo, a todos los países. este ha hecho guerras precisamente por evitar que se expanda una ideología. Joe Biden dice, no, pues se acabó el autoritarismo de China, este, no sé de dónde saca eso, porque Donald Trump, pues, era un opositor de los chinos, o sea, tuvo serios pues, dificultades, ¿no? Con los chinos. Pero bueno, es una cuestión muy difícil esto. Eh, por ejemplo, lo de Navalny, ayer estábamos hablando de que pues pudiera ser lo más seguro, o así como se ve, es que generalmente Estados Unidos o países occidentales toman un politiquillo, lo meten a un país, bueno, originario de ese país, le dan un impulso mediático y bueno, empieza a generar conflictos, ¿no? Por ejemplo, yo comparo a Navalny con, no sé, varios politiquillos, con Guaidó, con Áñez, y yo honestamente, pues, híjole, tan solo vamos a ver a Bolivia, un caso que, pues, lo que le costó a Bolivia, ¿no? Muertes, violaciones a los derechos humanos. Evo Morales había ganado la elección y alguien se opuso, alguien, y quedó como presidenta interina Áñez. Hubo otra elección y ganó el partido del Evo Morales, y total que fue un año perdido para Bolivia. Entonces, desafortunadamente, a veces estos personajes pues afectan mucho a un país. Por ejemplo, aquí en México dice el presidente prohibido prohibir. Bueno, pero no está bueno, una cosa es prohibir y otra cosa es regular. Yo lo personal comparo, por ejemplo, a Navalny con, por ejemplo, el movimiento Frena o Va por México, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México está el movimiento Frena. No sé quién demonios hizo eso, pero es algo grotesco, porque es una simulación de lo peor, lo más bajo, lo más vil. Ponen unas casas de campaña ahí ahí en la plancha del Zócalo, que básicamente no hay nadie en esas casas de campaña. Se las ha llevado el viento de que no hay nadie, y es una simulación de protesta. Por ejemplo, Frena es un movimiento que a veces dice, no, pues voy a llevar a 1 millón de simpatizantes a la plancha de Zócalo, y a veces le llegan unos cuantos nada más, o sea, realmente no. Y ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, yo en ese sentido sí apoyo a los rusos, y no creo que sea prohibir, yo creo que sería regular una protesta, porque como, bueno, en México podemos encontrar muchos ejemplos de lo que no es una protesta, pero sí llega a ser una simulación de protesta. Y por ejemplo, en México la gente, pues, de por sí ya está bastante alterada, y en México, por ejemplo, podemos, el PRI, por ejemplo, ¿no? Acarreados, ¿no? El PRI, por ejemplo, paga miles de gentes, les da despensas o algún dinerito por ahí, se lo suben a los camiones, y cuando va a haber meeting de los priistas,
ahí está la bola de personas, ¿no? Entonces, yo en lo personal, este tipo de protestas, de politiquillos de bajo perfil, en este sentido yo sí apoyo a los rusos de que o sea, por ejemplo, ahorita está habiendo detenciones masivas, porque por ejemplo en mi país, que es México, yo todos los días veo protestas y protestas y protestas. Algunas sí tienen causa, ¿eh? Muchas de ellas sí tienen causa, pero muchas otras no tienen causa alguna. Entonces, yo sí apoyo la regulación de esos movimientos, de que no cualquiera, nada más porque un periódico nacional o internacional le da cierta mediatización, ya agarran un puño de gente y eso puede traer consecuencias graves. Y si no, pregúnteselo a México, pregúnteselo a Bolivia y a muchos otros países, ¿no? Yo creo que debemos de considerar que la gente sí es bastante sensible a ese tipo de cosas. Entonces, en México ese tipo de movimientos, pues lo de Navalny, pues en México es algo común. Desafortunadamente, personajes como Navalny en México te vas a encontrar muchísimos. Eh, sí, está bien lo que dice el presidente, prohibido, prohibir, bueno, pero, o sea, el presidente, por ejemplo, deja muchas protestas, ¿no? El presidente mexicano, Andrés Manuel, dice, bueno, yo creo que tiene la idea de, bueno, vamos a dejar que protesten la gente. Está en su pleno derecho de manifestarse, claro. Yo creo que el presidente tiene la idea de que una mentira solita se descubre, ¿no? Por ejemplo, lo de Frena, ¿no? Que o sea, es un movimiento que no tiene ninguna repercusión, este, a veces a sus mañaneras le mandan a sus periodistas, ahí pues para molestar, ¿no? Para causar la duda. Sí, está bien prohibido prohibir, y está bien porque una manifestación, cuando un país quiere un cambio, pues qué bueno, ¿no? El presidente, por ejemplo, se aventó 12 años, bueno, 18 años en campaña, más o menos, pero ya bien 12 años, le robaron 2 elecciones, y gracias a la manifestación, a la expresión, pues él pudo llegar a ser presidente. Pero el presidente realmente tenía un movimiento detrás de él, realmente había gente apoyándolo y odiándolo también, ¿no? O sea, realmente el presidente, eh, o sea, se puede decir que sí hay un movimiento, ¿no? Social. Pero por ejemplo lo de Frena, pues eso no es una manifestación, eso es una simulación de manifestación. Y ese tipo de cuestiones, o sea, si tú vas a simular una manifestación, eso sí debe ser reprimido. O sea, ahí sí se le deben de cargar la mano a esos cuates porque ¿cómo es posible que en Rusia sí haya detenciones masivas de personas? Porque realmente ese tipo de movimientos no va a llegar a nada y nada más alborotar a las personas. O sea, yo sí me extraño porque digo, ¿cómo es posible que en otros países sí haya ese tipo de detenciones masivas de gente alborotadora, que no tiene nada en sí, realmente no persiguen ningún objetivo, realmente son personas que no tienen ningún movimiento detrás de ellos, son oportunistas, que ahí a lo mejor por ahí alguien les dio una nota nacional e internacional, qué sé yo, pero realmente se la pasan alborotando a las personas y eso no está bien. Esos alborotadores, eh, agitadores, yo creo que el gobierno mexicano sí se debe tomar más en serio en diferenciar qué es una protesta, o sea,
O sea, realmente debes de tener un movimiento, un discurso, y no, pues andar agitando a las personas, que en México eso es muy común, muy, muy común. Aquí agarrarte un millar de personas, o 3,000 o 5,000, puta, bueno, desafortunadamente es cosa de todos los días. Aquí cualquiera toma las calles, las avenidas, golpes, muertes, y desafortunadamente el gobierno mexicano, presidente tras presidente, inclusive los propios partidos o los presidentes utilizan este tipo de simulaciones, pues los dejan ser, ¿no? Los dejan pasar. Pues yo creo que sí debería de tomarse el gobierno mexicano más en serio esa diferencia entre la protesta y la simulación de protesta, o la simulación de expresión. Ahora, esa es la parte negativa, digamos, de la libre expresión, que es la protesta. ¿Cuál es esa parte negativa? La simulación de la protesta. Las personas que no tienen ningún objetivo más que sabotear, ¿verdad? Y precisamente cuando empezó esta cuarta transformación, cuando el presidente, se empezaron a dar muchos movimientos esporádicos por el norte, por el sur, bla, 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 y nunca llegaron a nada. O sea, pero bueno, esa es la parte negativa. La parte positiva, pues sí, obviamente de la protesta, pues es exponer un tema. Pero, híjole, viene lo duro, viene lo fuerte, viene lo crudo. Cuando Felipe Calderón era presidente, al principio, cuando empezó su guerra contra el narco, pues sí, todos estábamos, bueno, muchas personas estaban relativamente animadas, porque decían, ahora sí los están agarrando, pero bueno, ya después, poco tiempo tardó en saberse que pues era una guerra contra el narco que no iba a llevar a nada. De ahí se dieron varias manifestaciones por la paz. Muchas personas de diferentes lados de la República hacían marchas multitudinarias vestidas de blanco, y desafortunadamente, y voy a ser muy crudo y muy severo, no sirvieron de nada. Ni pararon la guerra contra el narco, ni destituyeron o hicieron cambiar de pensamiento al presidente, en ese entonces Felipe Calderón, y desafortunadamente los muertos se han ido incrementando. Es una realidad muy cruda, muy que duele, pero es la realidad. O sea, pese a las manifestaciones, yo fui a algunas manifestaciones y había pues mujeres llorando por sus hijos, o sea, realmente se respiraba el dolor, ¿no? Y eso a ningún mexicano le tocó el corazón, a ninguno. Eso estamos hablando de hace 10 años, no sé, cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo. Bueno, el tema de la guerra contra el narco. Desafortunadamente se han ido incrementando los delitos, las muertes, los asesinatos, incluso las células criminales. Sale, ya pasó Calderón, luego viene Peña Nieto, que pues básicamente no hizo nada, era un zombie. Y también hubo, pues sobre todo los jóvenes, pues había mucha, el Yo Soy 132, yo fui alguna vez a una marcha del 132, sí, muchas ganas, mucho ímpetu, mucha voluntad, pero había muchas marchas multitudinarias anti Peña Nieto. Obviamente la corrupción, ahí ya, en Peña Nieto ya no fue tanto el preámbulo de la guerra contra el narco, ahí ya más bien fue la corrupción, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones, pues un presidente priista pues no les cayó de nada bien. El punto ahí, por ejemplo, es que
también hubo marchas multitudinarias con Peña Nieto, pero muchas, muchas. Yo creo que hasta hubo más que con Felipe Calderón. Mucho movimiento, la verdad. Había una inmensa cantidad de gente, pues moviéndose, ¿no? Incluso hubo algunos enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la plancha del Zócalo precisamente hubo un enfrentamiento, inclusive Miguel Ángel Mancera pues terminó siendo el segundo de Peña Nieto, ¿no? Y le prestó ahí unos policías, hubo algunos muertos inclusive. Entonces, estas marchas multitudinarias, estos movimientos que sí tienen causa, ahora vamos con Peña Nieto, pues desafortunadamente tampoco sirvieron, o sea, no cambiaron nada, no le movieron ni un centímetro a las cosas. Ya después viene obviamente el presidente actual, que él pues obviamente tenía un movimiento, pero lo tenía desde dentro de la política. Pero finalmente el presidente nunca se mezcló, creo yo, con esas marchas. O sea, él tenía su línea, pues. Sí, obviamente compartía mucho del discurso de las víctimas, obviamente tenía que capturar todas esas cosas porque le iban a servir en su campaña. Y era parte de su discurso, obviamente la corrupción, todo eso. La lucha contra el narcotráfico, todo eso era su discurso, pero realmente, por ejemplo, y ya lo hemos dicho, lo que le ayudó mucho al presidente también fue que se acabó Televisa, las benditas redes sociales, entonces, yo a lo que me quiero referir aquí, pues hubo factores que ayudaron mucho a la cuarta T. Obviamente si esos factores no se hubieran terminado, si Televisa no hubiera quedado en la quiebra, pues tal vez no tuviéramos ahorita una cuarta T, tuviéramos otro presidente del PRI o del PAN. El punto es que las marchas multitudinarias desafortunadamente han visibilizado, sí, porque esas marchas han tenido cobertura nacional e internacional, pero en el sexenio de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, pues no le movieron un centímetro a nada. Entonces, pues sí, efectivamente, prohibido prohibir, qué bueno que la gente se manifieste, pero si hemos de ser duros con nosotros mismos, pues deberíamos de decir que pues esas marchas no sirvieron de nada, y para aquellas personas que les gusta agitar a las personas, pues sí deberíamos, el gobierno mexicano debería ser más severo. Pues por obvias razones. Entonces, pues supongo que los rusos no son tan severos, ya viéndolo desde el punto de vista desde México, ¿no? O sea, pues sí se tienen que regular las protestas, las marchas. Ya nada más para terminar voy a leer un pequeño artículo que me encontré por ahí. Ahora estoy ahí yo sentado. Sí, pero déjale así por los No, pollos. no quiero.
Deja y así con No, no vamos a pelear por eso. ¿Qué tienen los pollos? Ahí dije, no les pasa nada. Ah, ah, Aquí hay un artículo que me encontré en Twitter, que es del New York Times. Está interesante, está más o menos. Obviamente son de esas cosas que México. Fíjense, un país autoritario como China se expresa este tipo de cosas, ¿no? Fíjense que eso de la rusofobia, de los chinos, bla, bla, bla. Hace algunos años, escuchando un programa de radio, yo me acordé que, por ejemplo, estaban entrevistando a un artista, cantante, eh, y el cantante decía, no, pues es que tú llegabas a la disquera con tu música y no te la aceptaban. Te decían que tenías que sonar como los Beatles, como los Rolling Stones. Una vez hace poco estaba viendo un video, estaban entrevistando a Jorge Falcón, comediante mexicano, y decía, no, pues anteriormente no podías contar chistes de homosexuales, de políticos, de partidos políticos. Había muchos temas prohibidos en México, muchos, muchos, muchos. Estoy hablando de los, por ejemplo, pues todavía en los 90 había muchas prohibiciones. En los 70s, en los 60s había muchos temas que no se podían decir. Y estamos hablando de hace, pues, no sé, 20, 30 años para atrás. Y era muy complejo, ¿no? Entonces, a veces nos espantamos de ciertas cosas que pasan en otros lugares y se tachan a esos países de autoritarios, pero pues en México no estamos muy lejos de ser eso. Este, eh, Eso, y por ejemplo, México es el país más peligroso para ser periodista, ¿no? Veracruz, por ejemplo. Fíjense lo que dice aquí, dice, crisis de masculinidad. China dice que sus chicos, que sus jóvenes, no están bien. Mm, eh, Dice eh, que un ministro de educación planea darle clases de gimnasio a sus jóvenes, niños. Dice porque las mujeres, las maestras femeninas y la cultura pop han hecho a los jóvenes chinos débiles e inferiores de mente. Fíjense lo que expresan los chinos, o sea, tienen un plan de desarrollo para, digamos,
¿cómo se le puede decir? Masculinizar a los chinos, a los varones chinos, porque la cultura pop, digamos, los ha vuelto muy amanerados, quiero yo pensar, cosa que pasa en todos lados. En México hay muchos hombres que, no estamos hablando de ser homosexuales, sino que pues, se amanera, ¿no? Y esos a los chinos, por ejemplo, les llama la atención, y dicen, pues, ¿qué ole? Dice, el gobierno oficial de China cree que los jóvenes se están volviendo afeminados, así, explícitamente, y quiere cambiarlo, ¿no? O sea, abiertamente lo dice, ¿eh? Estamos hablando de un país autoritario de China, que incluso expresa este tipo de temas, cosa que en México eso es innombrable. Eso en México. Eh, em, ¿Sí? O sea, a veces hay más libre expresión en otros países autoritarios que en México. O sea, este tipo de temas en México no se toca pues, porque no se toca. Probablemente en otros países como China, que es un país autoritario, a lo mejor por autoritarismo, pero se toca el tema. Por lo que quieras, pero se toca. Eh, Fíjense, el plan eh, dice, para prevenir la feminización de varones jóvenes. Fue lanzado la semana pasada. Eh, mm, Fíjense, dice, es duro pensar, o es duro imaginar, que esos jóvenes afeminados puedan defender su país en una invasión. Eh, Estamos leyendo algunas declaraciones. Dice, em, eh, dice el ministro de Educación, que se llama Xi Sefu, así se llama, no se pronuncia así, o uno de los delegados de Educación, dice, Mr. Xi, o sea, el señor Xi, dice que la prevalencia o la permanencia de mujeres, de maestras femeninas, de maestras mujeres, en los kinderes, ¿no? Y las primarias de China, y la popularidad de los pretty boys, ¿no? De los cantantes de pop, hacen a los jóvenes débiles, inferiores y tímidos. Dice, y lamentamos, dice, lamentan que los jóvenes de hoy ya no quieran ser héroes de guerra. Eh, Digo, no sé
cómo se tome en el contexto occidental, no sé cómo se tome esto. Eso de que los jóvenes se amaneran, eso es muy común, ¿eh? Y en México es bastante común. El problema, aquí viene, por ejemplo, en México, pues aquí todo ahorita es la mujer. O sea, no le puedes hablar como hombre, o sea, normalmente, porque te dicen, ya me estás gritando, me estás agrediendo, me estás violentando. No, pues es que si habla un hombre, pues ¿cómo quieres que te hable? No, pues, o sea, ¿no? Y muchos hombres, aquí en México, muchos, han cambiado el tono de su voz, su manera de ser, tratan, yo creo que hasta cierto punto sobreconscienten o sobremiman a las mujeres. Obviamente esas declaraciones para muchas mujeres son machismo, ¿no? Violencia contra, bueno, ya, párale de contar. Entonces, este tsunami de feminismo obviamente está contagiando a todo el mundo. Aquí yo, por ejemplo, yo no quiero atacar a la comunidad LGBT en México, pero yo creo que hay tanto fanatismo por ser mujer o parecerse a una mujer o actuar como mujer, que muchos hombres terminan siendo transexuales o homosexuales o no sé, alguna cuestión, o transgénero, no sé, precisamente porque tienen es una teoría, ¿no? Yo no soy experto, pero eh, terminan siendo o convirtiendo su género precisamente porque pues tienen un fanatismo por la mujer. Y es este fenómeno del amaneramiento, de la feminización de los hombres, es bien interesante. O sea, hasta dónde puede llegar una idea, ¿no? Hasta dónde te puede llevar este eh, hasta dónde te puede transformar, ¿no? Eh, y está muy interesante. Digo, aquí por ejemplo los chinos se están preocupando un poquito porque pues obviamente si por ejemplo, ¿no? No sé, pues no sé, esos grupos de la cultura pop, este, eh, no sé, se te pega mucho, o si te empiezas a manerar, pues generalmente esos jóvenes, esos varones, pues no van a querer ser soldados para dentro de 5 o 10 años. Entonces, por eso es la preocupación eh, es la preocupación porque pues no se van a querer enlistar. O sea, eh, como dice aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, un pretty boy, o sea, un chico un joven que pues se la pasa ahí, hay muchos, así es una cultura, cortejando a las mujeres o no sé, ahí hay muchos hombres que aquí en México se les llama Don Juanes, ¿no? O sea, ahí andan persiguiendo las faldas de no sé qué. Pues obviamente esos, pues no se quieren ver varoniles, no se quieren ver masculinos, y pues nada, no va a querer listarse en el ejército. Entonces por eso a los chinos les preocupa, ¿no? Que pues quieren mantener las filas gruesas de sus ejércitos. eh, eh, bueno, entonces fíjense, como un país tan autoritario tiene inclusive, o ya lanzó un programa para masculinizar a los hombres. Híjole, aquí en México, bueno, ¿para qué les cuento? Eh,
ser hombre casi es delito. No puede ser masculino porque, por ejemplo, no en Rusia, por ejemplo. Fíjense el contraste de las cosas. Había una chica rusa que, o sea, si veía a los hombres así, sentarse normal, pues, porque, bueno, muchos hombres acostumbran o acostumbraban sentarse, ¿no? Como, o sea, con las piernas abiertas. Eso ahorita ya, por ejemplo, ya se ve mal. Les vaciaba agua, ¿no? Los mojaba. Entonces la mujer se volvió intolerante con el machismo, con la masculinidad. Aquí en Occidente la masculinidad ya no es bien vista. O sea, honestamente en Occidente ya, como les digo, casi ser hombre o ser varonil es un delito. Ya se te tacha de misógino, de violento, de violador, de bueno, la gente está en su mero mole. Le surgen las ideas a la gente, le salen, pero por todos lados. Y lo curioso, ¿no? Que en otras regiones, pues que un hombre se vuelva afeminado, pues ya no está bien visto. O sea, no, como que no cuadra, ¿no? Yo sé que a lo mejor muchas mujeres o muchos de la comunidad LGBT se van a molestar. No se molesten, es que simplemente es un fenómeno social, véanlo desde ese punto de vista. No es atacar, no es insultar, no es agredir. Simplemente que desde mi punto de vista, muchas personas son producto de un fenómeno social, de una moda. Perdón, suena crudo, a lo mejor suena feo, pero desde mi punto de vista, es mi opinión que desde mi punto de vista es así. Y bueno, no sé. Pero bueno, la otra nota que también leí en Twitter hace rato y que me llamó la atención es que Navalny va a enfrentar cargos por difamación. Va a tener, creo, otro juicio o otros 2 juicios en Rusia por otros cargos diferentes. Entonces, pues son cargos relativamente leves. No sé cuánto le vayan a echar, pero bueno, no va a ser mucho. Y que el doctor que lo atendió pues murió repentinamente. Bueno, entonces yo lo dejo por hoy. Tenemos un video de más o menos 1 hora. Yo me quedo pensando, la verdad, siempre me quedo pensando yo. ¿Cómo es posible que en algunos lugares, no? O sea, inclusive ya se hayan alarmado, ya vean mucho feminismo y y en otros lugares pues ser masculino o ser varonil es un delito. Matizadamente, ¿no? Porque por ejemplo hay muchos delincuentes que tienen 20 esposas, ¿no? Pero bueno, son cosas sociales. Dignos de estudiarse, sí hay que estudiarlos, pero sí hay que estudiarlos, pero cómo cambia la gente, ¿no? Cómo con una mentalidad, con una ideología, con una idea, con un programa de televisión. Es decir, el ser humano es muy sensible, ya viéndolo bien es muy sensible a lo que ve, ¿no? A las ideas que le dicen, que le hablan, que le presentan. Sale pues, yo los dejo por hoy y bye bye.